Buenos días para todos los asistentes, los que intervienen en esta audiencia. Vamos a celebrar audiencia dentro del proceso ejecutivo formulado por Bancolombia S.A. contra Gerardo Hernández López, radicado número 1300, 1310, 3001, 2015, 004300. Para efectos del registro, vamos a continuación a escuchar a las partes que intervienen en esta audiencia. En primer lugar, la parte actora. Solicitamos que por favor nos señalen su nombre completo, su número de identificación y un teléfono de contacto. Tiene la palabra la parte actora. Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Mariño Mendoza. Soy apoderado del Banco Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía 73.117.095 y tarjeta profesional 57.385. Para efectos de notificación judicial, mi dirección es Edificio Citibank, oficina 12F, teléfono 6686-461. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Ever Álvarez Gamarra, identificado con la cédula de ciudadanía número 73191912, tarjeta profesional de abogado número 190-798, y actúo como representante legal judicial de Bancolombia S.A. Recibo notificaciones en Manga, edificio Twin Bay, Torre Bancolombia, piso 8. Seguidamente escuchamos a la parte demandada. Tiene la palabra. Buenos días, mi nombre es Gerardo Hernández López, mi cédula de ciudadanía 79.153.592 de Bogotá, D.C., residenciado en la urbanización El Country, Manzana K, lote 7, Cartagena. Vocero judicial. Buenos días, señoría, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Aguilar Valiente, cédula de ciudadanía 73.117.634. Mi dirección de abogado es el edificio con casa Mezzanine, oficina 1, y mi celular 311-684-3241. Muchas gracias. Agotado el registro, damos inicio a la presente audiencia. Conocemos que el Juzgado Primero Civil de Circuito de Cartagena, a partir del mes de marzo del año 2015, fue convertido al sistema oral. Desde entonces se viene aplicando la oralidad con fundamento en la Ley 1395 de 2010. Conforme al artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, particularmente el artículo modificado por el artículo 31 de la Ley 1395 de 2010, modificó el trámite del proceso ejecutivo. Particularmente se consagró que en el evento de que hubieran excepciones de mérito, se formularan excepciones de mérito, una vez agotados los traslados correspondientes, se pasaría a audiencia oral, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. No obstante, es importante también recordar que el Código General del Proceso entró en vigencia para todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2016. No obstante, en vista de lo consagrado en el artículo 625, que tiene que ver con el tránsito de la legislación, esta audiencia se regirá por Código de Procedimiento Civil y Ley 1395-2010, ello teniendo en cuenta de que la audiencia viene fijada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley del Código General del Proceso. Entonces, adelantaremos la audiencia con fundamento en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Eso significa que debemos agotar las etapas que vienen consagradas en esa norma. Sabemos que esa norma trae una serie de parámetros de orden en que se debe adelantar la audiencia. El primero de los numerales, que es el artículo 432, el primer numeral, habla de la conciliación, saneamiento del proceso, fijación de hechos del litigio, que vamos a pasar en primer lugar a agotar ese tema. El primer punto que trataremos entonces será la conciliación. Debemos de recordar con respecto a esta etapa de la conciliación lo importante que resulta una conciliación para las partes. Siempre he dicho y he considerado que la conciliación es un tema de gana-gana, es un tema donde nadie pierde, es un tema donde las partes que intervienen en el conflicto pueden resultar beneficiadas. También he dicho muchas veces que
Es importante cuando se entra a un recinto como este, antes de entrar nosotros tenemos que dejar afuera todas las prevenciones que podamos tener, todos los prejuicios que podamos tener. Nosotros que tenemos que entrar aquí con una mente abierta, con la finalidad de escuchar cualquier tipo de propuestas que puedan ser beneficiarias para nuestros intereses. También es importante, cuando nosotros nos vamos a sentar a conciliar, evaluar nuestras realidades procesales y también nuestras realidades en cuanto a nuestras pretensiones. Nunca en este tipo de asuntos nosotros debemos hacernos falsas expectativas, porque las falsas expectativas simplemente conducen al fracaso. Es importante entonces nosotros que aterricemos, que pongamos los pies en la tierra y que con fundamento en estas realidades nosotros podamos escuchar cualquier propuesta que pueda venir de nuestra contraparte, inclusive que pueda venir del mismo juez. Cuando nos enfrentamos en un litigio, nadie tiene nada por ganado. Así como se puede ganar, se puede perder. Esta audiencia es posible que termine hoy mismo. Si las partes no se ponen de acuerdo, esta audiencia es posible que termine hoy mismo. Y habrá un ganador y habrá un perdedor. Por eso es importante que aprovechemos este momento, porque si bien puede haber un ganador y un perdedor, es posible que una conciliación resulte beneficiosa, y si de alguna manera vamos a perder, pues de alguna manera también podemos algo ganar en este tipo de conciliaciones. Por eso es importante que, repito, consideremos nuestras realidades para poder entrar a conciliar y considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo. En nuestro caso, ya descendiendo al punto de lo que nos enfrenta aquí, estamos ante un proceso ejecutivo mixto formulado por Bancolombia S.A. con fundamento en 4 pagarés, donde se dice es deudor el señor Gerardo Hernández López. Se pretende cobrar unos créditos que se dicen insolutos. Por su parte, el demandado está alegando algunas faltas de formalidades del título. Para mi concepto, que he estado en otro tipo de conciliaciones inclusive más complicadas, donde se trata de procesos declarativos, donde las pretensiones están más gaseosas, no como en estas, se ha podido lograr una conciliación. ¿Por qué no en este momento? Simplemente tenemos que tratar de abrir nuestra mente y nuestros sentidos para poder llegar a un acuerdo. Tengo que repetirlo y ser insistente en este punto, porque ello nos podría evitar que sigamos con la celebración de esta audiencia. Entonces, el asunto está claro. Se trata del cobro de unas sumas de dinero. Por su parte, el demandado, examinando sus realidades, sabrá si realmente debe o no debe los dineros que se le están cobrando. Es importante que se enfrente a sus realidades para poder de pronto llegar a algún acuerdo, y que también tengamos en cuenta que lo que de alguna manera se está pretendiendo aquí por la parte demandada es atacar los títulos en cuanto a su falta de formalidades. Hecho ello, pues resta decirles que en este momento debemos nosotros trabajar en este momento de manera completamente informal. Nada de lo que aquí digamos nos va a comprometer, ni a una parte ni a la otra. Ello no va a incidir en la decisión que tome el despacho. Y de la misma manera el juzgado tampoco, ni el juez tampoco va a prejuzgar si de alguna manera propone o dice algo en relación con lo que aquí se está hablando, con fines a llegar a una conciliación. Entonces, partiendo de ese punto, en primer lugar, ofrecería la palabra a la parte demandante, con la finalidad de que si ha pensado alguna propuesta pueda ser escuchada por el demandado. Tiene la palabra. Cedo, señor juez, la palabra al demandado si tiene alguna propuesta que realizarle a Bancolombia S.A. Escuchemos al demandado, por favor. Bueno, en este momento, pues, hacerles una propuesta sería... Estoy limpio en este momento. Yo soy una persona independiente, vivo de mis contratos y hace un tiempo que no tengo contratos. Yo hice un negocio con ustedes de unos créditos, pagaderos a cuotas.
Hasta el momento que tuve opciones, pagué, pero no, en este momento no podría hacerle una oferta o hacerles un compromiso de pago. ¿Puede, por favor, hundir? Bueno, hemos escuchado al demandado, hace una alusión a una palabra muy costumbrista en nuestro medio, es estoy limpio, lo conocemos perfectamente en nuestro medio. Partiendo de esa manifestación de estoy limpio, pues obviamente ello de alguna manera conlleva de alguna manera una voluntad de pronto conciliadora. Dado que menciona que en este momento se encuentra en incapacidad de pago, yo pregunto a la parte ejecutante si de alguna manera, escuchando lo dicho por el demandado, podría de alguna manera hacer, por ejemplo, una reestructuración del crédito con la finalidad de que de alguna manera pudiese ser más accesible al deudor de pronto llegar a pagar a la deuda que tiene en años, por ejemplo, en tasa, por ejemplo, de interés, se disminuye, por ejemplo, la tasa de interés, se amplíe el plazo de una manera tal que de pronto él pudiera llegar a algún acuerdo, porque de alguna manera lo que ha expresado aquí el demandado es muy sincero en el sentido de que realmente no paga por no querer, sino por realmente su incapacidad en este momento. Le trasladamos a la propuesta del despacho. Señor juez, teniendo en cuenta lo manifestado por el demandado, me permito expresarles que Bancolombia es una entidad en la cual siempre está abierta la conciliación. Bancolombia siempre tiene la puerta abierta para nuestros clientes, pero teniendo en cuenta me limita un poco para ofrecerle cierto tipo de opciones para el pago. Entonces, en este momento, en esta instancia, no le podemos ofrecer una propuesta, podemos aceptar una propuesta efectiva, teniendo en cuenta que se les debería hacer un estudio completo a sus ingresos para poder darle una opción de pago viable. Por lo tanto, en el momento no tendríamos el ánimo conciliatorio, pero no cerramos la puerta. Usted podría acercarse posteriormente al banco cuando ya sus opciones puedan ser mejoradas y hacernos una propuesta de pago. Nunca le vamos a cerrar la puerta, eso sí quiero que lo tenga en cuenta. Bueno, yo llamo la atención del representante de la entidad demandante. Realmente, de acuerdo con lo escuchado, no se le ha escuchado realmente ninguna propuesta efectiva para el demandado. Entendemos que es necesario de alguna manera hacer algún estudio, pero lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer ahora. ¿Por qué? Porque no podemos aplazar esta audiencia para otro día. Todo se tiene que definir hoy. Entonces, dado que usted tiene la representación judicial de la parte demandante y de alguna manera ya hemos escuchado a la parte demandada que de alguna manera sí tiene voluntad de conciliar, hombre, desde luego que estamos frente a una entidad que tiene y maneja suficientes posibilidades para, digamos que posibilitar el pago del crédito en forma accesible al demandado teniendo en cuenta su situación. Por eso el despacho se le propuso a la parte actora que considere de pronto, en nuestro caso, por ser un caso especial que nos ha traído aquí, por ejemplo, considerar una tasa de interés más accesible, una reliquidación del crédito, una ampliación del plazo, pero sobre ello no he dicho nada a la parte actora. Le llamo la atención en el sentido de que, por favor, estamos en conciliación y lo que pretendemos es ello, que ambas partes resulten beneficiadas. Entonces, le traslado nuevamente la propuesta del despacho con la finalidad de que mire la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Señor juez, como ya lo manifesté, en el momento no nos asiste ánimo conciliatorio, por cuanto tendríamos que realizar un estudio económico de la situación del cliente para poder darle opciones de pago.
Dentro de este espacio no lo podemos realizar, por lo tanto le manifiesto de forma expresa que no nos asiste ánimo conciliatorio. Bien, ante la categórica manifestación del representante judicial de la parte actora, no vamos a desgastar entonces más en esta etapa conciliatoria y pasamos a continuación a el siguiente punto, que consiste en el saneamiento del proceso. Como ya dijimos, estamos ante un proceso de ejecución que tiene por finalidad el cobro de 4 pagarés. La demanda fue admitida, se libró mandamiento de pago mediante auto de 7 de abril de 2015. Esta providencia fue notificada en legal forma a la parte demandada. La parte demandada nombró apoderado judicial y a través de su apoderado judicial formuló excepciones de mérito. Excepciones que se vienen tramitando conforme a lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. El despacho no encuentra realmente algún acto procesal que pueda ser contrario a las normas procesales, entiende que se encuentra ajustado a derecho, no realmente encuentra ningún acto que pueda ser vicioso, que pueda generar posteriores nulidades, no lo observa el despacho de alguna manera y hasta el momento pues estima que se adelanta el proceso de acuerdo con los parámetros legales y se ha ajustado a derecho, razón por la cual estima el despacho que se puede continuar con el trámite de la audiencia en su siguiente punto, que consiste en la fijación de los hechos del litigio y la práctica de interrogatorios. En cuanto a este punto, se le concederá en primer lugar la palabra a la parte actora con la finalidad de que fije los hechos del litigio, recordándole que no se trata de alegaciones, tampoco se trata de leer los hechos en que se fundan la demanda, sino simplemente señalar en qué hechos se comparten con su contraria, con la finalidad de que se puedan ser excluidos de la investigación. Tiene la palabra. Señor juez, mira, para fijar el litigio, observamos que la demanda se instauró con base en 4 títulos valores, 4 pagarés, 2 de los cuales no tuvieron ningún reparo ni excepción cambiaria sobre la misma. Por lo tanto, quiero aclarar que el punto en litigio sobre los pagarés números 67, 80, 37, 44, 239, por la suma de 2.171.614 y el pagaré número 45, 13, 07, 0000, 33, 91, 55, por la suma de 2.589.700, no tuvieron reparo alguno de parte de la demandada. Por lo tanto, sobre esos 2 pagarés no hay ninguna objeción. Entonces, sobre ese título quiero dejar constancia de que no hay litigio en este momento. Con respecto a los otros 2 pagarés, el número 20-12-890 por valor de 63.255.487 y el pagaré y el otro pagaré es el número 6780091960 por la suma de 48.673.580. Existen 2 excepciones cambiarias, que es lo que considero que hay que fijar el litigio, específicamente en 2 excepciones que tienen que ver. La primera supuestamente alega la parte demandada que falta uno de los requisitos del artículo 784, específicamente del 709, con respecto a la fecha de vencimiento del pagaré del 20-12-890. Entonces, aquí tenemos que determinar
si es cierto o no la fecha de vencimiento, o si existen dos fechas de vencimiento como el demandante, como el demandado alega. Lo mismo alega con respecto al 6780091960, donde dice que se están cobrando intereses por encima de lo que, intereses no debidos. Tenemos que determinar si se están liquidando efectivamente los intereses o no. Y la segunda excepción tiene que ver con la cláusula aceleratoria, que alega el demandado que no se ejerció la cláusula aceleratoria y por lo tanto no se le puede cobrar la totalidad del pagaré, sino las cuotas en mora. Entonces, esos serían los puntos en litigio para determinar. Se le concede seguidamente el uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, señoría. Sobre el primer punto que toca el colega, realmente hay dos pagarés que no son objeto de controversia. Solamente son objeto de controversia el pagaré 2012-890 y 67-891-960, contra el cual promovimos las excepciones cambiarias señaladas en el artículo 784 del Código de Comercio, numeral 4. Y señalamos que el mismo no es cobrable por el tema de las fechas de vencimiento, y planteamos el tema de la cláusula aceleratoria. Le planteamos que están cobrando intereses remuneratorios que según la reforma de la demanda que hizo no son cobrables en el evento en que pudieran ser cobrables los títulos ejecutivos. Y además señalamos la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, numeral 10 del Código de Comercio, que no podían cobrarse entonces los pagarés 20, 12, 890, 67, 800, 91, 960. Además del vencimiento, solo se pueden cobrar intereses por mora y no se pueden cobrar acumulativamente los remuneratorios con los moratorios, tal como malhadadamente lo está haciendo el demandante. En ese planteamos, creo que en eso se puede condensar el conflicto jurídico que tenemos. Sí, señora, gracias. Bien, escuchada la intervención de las partes en cuanto a los sellos de litigio, se fijan los sellos de litigio objeto de investigación de la siguiente manera. Solo será objeto de investigación las excepciones con relación a los pagaré 20, 12, 890 y pagaré 67, 891, 960. Particularmente ha de determinarse qué incidencia podría tener el hecho de que en la demanda se mencione, por ejemplo, con respecto al pagaré 20, 12, 890, que la mora corre a partir del 30 de octubre de 2014 y los pagarés el pagaré tenga fecha 18 de febrero de 2015. Con respecto al segundo pagaré, será objeto de investigación el hecho de que qué incidencia podría tener que se cobren simultáneamente intereses de mora e intereses de plazo, ello teniendo en cuenta de que la creación del pagaré es del 25 de septiembre de 2014 en 60 cuotas y se dice que el vencimiento es el 27 de octubre de 2014. Y el otro punto que será objeto de investigación será el relacionado con el ejercicio de la cláusula aceleratoria. Serán estos los puntos sobre los cuales habrá de versar la investigación. Señoría, ¿puedo hacer uno? No. Seguidamente pasamos a la siguiente etapa, que consiste en el interrogatorio de las partes. A continuación, el despacho formula el interrogatorio a la parte actora. En primer lugar, el despacho hace la prevención al actor, recordándole que la declaración que va a rendir es bajo la gravedad del juramento, lo que significa que está obligado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. El hecho que diga algo falso, ello tiene implicaciones penales. El Código Penal colombiano instituye un delito que se llama falso testimonio para aquellas personas que declaran falsamente ante el juez. Como delito que es,
Tiene sanciones, dentro de estas sanciones está la privación de la libertad con una pena privativa que va de 6 a 12 años de prisión. Hecha esta prevención, le pregunto, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Por favor, señale al despacho su nombre completo, su documento de identidad, su estado civil, su edad, su profesión u oficio. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Ever Álvarez Gamarra, identificado con la cédula de ciudadanía número 73191912 de la ciudad de Cartagena. Estado civil, casado. Mi profesión, abogado. Portador de la tarjeta profesional 190-798 del Consejo Superior de la Judicatura. Por favor, menciónele al despacho qué significado tiene el hecho de que en la demanda, al presentarse una corrección con respecto al pagaré 20.12.890, se señale que la mora corre a partir del 30 de octubre de 2014. Sin embargo, al examinar el pagaré que obra en el expediente, se observa que la fecha de creación es 18 de febrero de 2015 y su vencimiento 18 de febrero de 2015. Es decir, la mora está antes de la fecha en que fue creado y vence el pagaré. ¿Qué tiene que decir al respecto? Disculpe, señor juez, no le escuché muy bien, el audio está un poco bajo. ¿Me puede repetir la pregunta? Le agradecería. Le repito. Se corrigió la demanda y en esta corrección se indicó que el 30 de octubre de 2014 iniciaba la mora con respecto al pagaré 20.12.890. Pero al mismo tiempo, ese documento, el pagaré 20.12.890, tiene en su texto como fecha de creación 18 de febrero de 2015 y como vencimiento 18 de febrero de 2015, es decir, una fecha posterior a la fecha en que inicia la mora, que es el 30 de octubre de 2014. ¿Puede, por favor, explicarle al despacho por qué esa, digamos que especie de contradicción en lo que allí señala? Señor juez, primero debo realizar la apreciación de que la mora corre a partir del 3 de octubre de 2014. Bueno, con relación a la pregunta, le quiero manifestar que esta mora corre a partir del 3 de octubre de 2014, por cuanto esto es un crédito que se creó por pago de cuotas. Y el deudor, en este caso el señor Hernández, suscribió una carta de instrucción que tiene fecha de suscripción del 21 de febrero de 2011. En dicha carta de instrucción, él autoriza al banco para que llene los espacios en blanco. Por eso es que se presenta esta situación. Por eso es que se genera esta situación. La fecha de la carta de instrucción, 21 de febrero de 2011, como el deudor incurrió en la mora desde el 3 de octubre de 2014 y los pagarés fueron creados con posterioridad para exigir el cobro de los dineros que no fueron pagados por el deudor. Con respecto al pagaré 67.891.960, se observa de su texto que la creación fue del 25 de septiembre de 2014, pagadero en 60 cuotas, y se señala como fecha para el pago de la primera cuota el 25 de septiembre de 2014. En la corrección de la demanda se menciona que la mora inicia el 27 de octubre de 2014. Pregunto si se están cobrando intereses de plazo e intereses de mora de manera simultánea, teniendo en cuenta que una de las pretensiones de la demanda indica que con respecto a ese pagaré unos intereses remuneratorios de 3.114.963 pesos. ¿Qué puede usted explicar sobre ese punto?
Señor juez, con relación al pagaré número 67.891.960, el deudor incurrió en mora a partir del 27 de octubre de 2015. Esto es un pagaré que fue suscrito para pagarlo con 60 cuotas. El deudor pagó la primera cuota en el mes de septiembre y incurrió en mora a partir de la segunda cuota en adelante. Esto genera unos intereses corrientes que se estipularon dentro del pagaré y los intereses moratorios se corren a partir de la segunda cuota que el deudor no canceló. Despacho no tiene más preguntas, se concede el uso de la palabra al vocero judicial de la parte demandada. Sí. Aclara el despacho lo siguiente, ¿los pagarés fueron suscritos en blanco? Los pagarés fueron suscritos en blanco con su respectiva carta de instrucción. Tenga la amabilidad, ¿quién los redactó? ¿Quién los redactó? Tenga la amabilidad. O sea, ¿los redactó el banco? Los pagarés, que sí, los redactó el banco, por supuesto. Listo. Preguntado, si el pagaré 2012-890 señala como fecha de creación el 18 de febrero del 2015, ¿cómo puede cobrarse, ¿ya?, un pagaré que tiene fecha de vencimiento el mismo 18 de febrero de 2015? Contestó. Doctor, por favor, reformule la pregunta, que ya esa pregunta fue formulada por el despacho. Doctor, ¿cómo? No la... Ustedes dicen además en el pagaré 2012-890, al momento, dicen que la fecha de vencimiento es el 18 de febrero del 2015, pero en la demanda, en la corrección de demanda, se dice que la mora empezó el 3 de octubre de 2014. ¿Ustedes están cobrando el negocio causal o están cobrando el pagaré? Contestó. O sea, ¿qué cobran ustedes con esta obligación? ¿El pagaré o el negocio causal? No, aclare. ¿Podría el apoderado de la parte demandada aclarar la pregunta? El título valor tiene fecha de exigibilidad, tiene fecha de creación 18 de febrero de 2015. Fecha de exigibilidad 18 de febrero de 2015. Pero en la reforma de demanda se dice que se encuentra en mora a partir del 3 de octubre del 2014. Significa que la exigibilidad comenzó a partir de la mora, o sea, el 3 de octubre del 2014. Pregunto, ¿ustedes están cobrando el título o están cobrando un negocio diferente? Contestó. Doctor, yo pienso que esa pregunta El uso de la palabra al vocero judicial de la parte actora. Doctor, yo objeto esta pregunta porque nuevamente está haciendo una pregunta que ya fue formulada por el despacho y la está maquillando, pero es la misma pregunta que usted, su señor, hizo. Al lugar la objeción, por favor, señor abogado, reformule la pregunta o formule una pregunta distinta. Así las cosas, yo la dejo para el momento entonces la alegación. Terminado el interrogatorio a la parte actora, a continuación se formula el interrogatorio a la parte demandada. Señor Gerardo Hernández López, la declaración que va a rendir ante este despacho es bajo la gravedad del juramento. Ello significa que está obligado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. El hecho que diga algo falso, ello tiene implicaciones penales. El Código Penal colombiano instituye un delito que se llama falso testimonio para aquellas personas que declaran falsamente ante el juez. Como delito que es, tiene sanciones. Dentro de estas sanciones está la privación de la libertad con una pena privativa que va de 6 a 12 años de prisión. Hecha esta prevención, le pregunto, señor Gerardo Hernández López, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir?
Juro decir la verdad. Por favor, señálele al despacho su edad, su estado civil, su profesión u oficio. Mi nombre es Gerardo Hernández López, con cédula de ciudadanía 79.153.592 de la ciudad de Bogotá, 57 años de edad, soy independiente contratista. Señor Gerardo, por favor, dígale al despacho si los créditos contenidos en el pagaré 201.2890 y 67.891.960, usted se encuentra adeudándolos en todo o en parte. Disculpa, no le entendí la última. Si los pagarés que le acabo de mencionar, que se encuentran en el expediente, usted se encuentra hoy adeudándolos en todo o en parte, ya sea la totalidad o parte de ellos. Bueno, en el momento en que yo hice el negocio con el banco, yo firmé unos documentos, unos títulos en blanco. No sé en qué momento los diligenciaron, quién los diligenció, cómo lo hizo. A uno nunca le entregan copias de los documentos que firma en blanco. Solamente los firmé, quedaron en blanco, no sé. Despacho no tiene más preguntas, se concede el uso de la palabra a la parte actora para que formule el interrogatorio que sea de su interés. Gracias, señor juez. Señor Hernández, hemos hablado en esta diligencia, y usted lo acaba de decir, que el pagaré número 20.12.890 fue suscrito en blanco. ¿Es cierto? Sí, es cierto, yo lo suscribí, lo firmé en blanco. Sí. Diga entonces a este despacho, señor Hernández, si la carta de instrucciones del pagaré 20.12.890 que se le pone de presente, señor juez, me gustaría, sería tan amable de ponerle a través del secretario de presente la carta de instrucciones del pagaré 20.12.890, que tiene fecha de suscripción 28 de febrero de 2011, Se le pone de presente al demandado el pagaré a que hace referencia, la carta de instrucciones a que hace referencia el vocero judicial de la parte demandante. ¿fue suscrito por usted? Efectivamente, fue suscrito por mí en blanco. Ok. En blanco. Gracias. Nunca se me entregó copia de nada de estos documentos. Otra pregunta. Diga el señor Hernández, si sobre esta obligación usted dejó de cancelar desde el 3 de octubre del 2014. Objeto de la pregunta, doctor, o que la aclare en el sentido de que diga qué obligación, de qué obligación está hablando. Si Ya le dije, la 20... Si el mutuo o si el de la del título de valor. El 20.12.890, doctor. De 2014, pues es que no, o sea, yo, como le comenté anteriormente, yo firmé los documentos en blanco, no sé qué fecha les colocaron, cuándo los diligenciaron, no lo sé. Y en qué forma lo hicieron. O sea, yo firmé en blanco los documentos que me sugirieron, pero no me entregaron copia, ni sé cómo los diligenciaron ni cuándo. Por eso no le puedo hablar de esa fecha 2014. Ok. Doctor, no tengo más preguntas, yo pienso que... Vista de que no hay más preguntas con respecto a... Se da por concluido el interrogatorio del demandado y particularmente la parte correspondiente a la audiencia que corresponde a la interrogatorio de las partes. Seguidamente el despacho da aplicación al control de legalidad consagrado en el artículo 25 de la Ley 1285/2009, hoy 132 Código General del Proceso. Como ya habíamos dicho
al inicio de esta audiencia. El proceso se ha adelantado conforme a la ley. El demandado fue notificado de manera formal, de acuerdo con las normatividades legales, pudo ejercitar su derecho de defensa, formuló excepciones de mérito. A las excepciones de mérito se le impartió el trámite consagrado en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. La parte demandada tuvo también oportunidad de controvertir esa excepción. Así se hizo, mediante auto se le dio su correspondiente traslado. El despacho realmente no encuentra ningún acto que sea vicioso que pueda generar posteriores nulidades. Entiéndese entonces que el trámite se ha ajustado a derecho y es posible continuar con el trámite de esta audiencia. Corresponde a continuación la etapa instructiva, es decir, decretar las pruebas que vienen solicitadas por las partes. Con pruebas de la parte demandante se decretarán las que se señalan a continuación. Se tendrán como tales los documentos que fueron allegados con el escrito de demanda y el escrito de contestación de secciones. Se decreta el interrogatorio de parte, no obstante, como quiera que ya viene evacuado, se da por evacuado el interrogatorio. También la parte solicita que se oficie a Bancolombia para que se expida histórico de pagos. Esta prueba se niega por cuanto la parte actora tuvo la oportunidad de aportar estos documentos, toda vez que son documentos que provienen de la misma parte y tuvo perfectamente la oportunidad de tomarlos y llegarlos al expediente. Se niega esta prueba. Con respecto a la parte demandada, se tienen como prueba los documentos allegados con su escrito de secciones, no solicitó la práctica de otras pruebas. A continuación, se concede el uso de la palabra a los partes con la finalidad de que, si a bien lo tienen, formulen los recursos que sean de su interés. Parte actora. No, señor juez, no tengo ningún recurso que presentar. Parte demandada. Disculpe, no entendí. Disculpe, Le pido por favor al vocero judicial de la parte actora que esté más concentrado y esté atento a las manifestaciones del despacho. Gracias, señor. Se mencionó que el despacho profirió auto de pruebas y se le está otorgando el uso de la palabra para, si a bien lo tiene, interponga los recursos que sean de su interés. Muchas gracias, señoría. Mi alegación, para que sea tenida en cuenta al momento de fallar de forma definitiva. Doctor, perdón, no estamos en etapa de alegaciones. Disculpe. Se dictó un auto de pruebas y No se le tengo está objeción preguntando si tiene recursos contra ese auto. No tengo recursos, doctor. Bien. En vista de que no hay recursos contra el auto de pruebas y se trata solo de pruebas documentales que ya vienen recaudadas dentro del proceso, que el interrogatorio de las partes también viene recaudado, entonces el despacho da por concluida la parte instructiva. Corresponde entonces a continuación la etapa de alegación. Se pasa entonces a escuchar los alegatos finales de las partes. En primer lugar, se otorgará el uso de la palabra a la parte actora, recordándole que son 20 minutos máximo que tienen para formular sus alegaciones. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Solicito a su señoría se sirva de dictar sentencia en este proceso, declarando no probadas las excepciones perentorias contra la acción cambiaria que interpuso el apoderado de la parte demandada, y se ordene seguir adelante la ejecución, toda vez que no se probaron los hechos con los cuales pretendió demostrar la omisión de los requisitos del título o valor, y que la ley no suple expresamente, ni tampoco la excepción de falta de los requisitos necesarios para la acción. Para hacer un poco más didáctica la explicación de la situación, me voy a permitir determinar, como ya lo dije en la audiencia, en esta presente audiencia y la fijación del litigio, que son 4 los títulos de valores. Los 2 primeros que ya mencionamos no tuvieron ninguna injerencia ni excepción cambiaria, sino los otros 2, que son el 20-12-890 y el 67-80-09-91-960. El 28
El 2012-890 es un título que tiene una fecha de creación del 18 de febrero del 2015, señor juez, por la suma de 63.255.487 de capital y 4.138.554 de intereses remuneratorios causados hasta la fecha de vencimiento del pagaré. Dice la parte demandada que en el pagaré se estableció que la fecha de vencimiento era el 18 de febrero del 2015, pero que en el escrito de corrección de la demanda se manifestó que el demandado se encontraba en mora desde el 3 de octubre del 2014 y que se cobraban unos intereses de 4.138.554. Entonces se pregunta la parte demandada que si se dijo que si la fecha de creación y de vencimiento era el 18 de febrero del 2015 y si la mora desde el 3 de octubre del 2014, ¿cómo es que se deben intereses de un título cuya fecha de creación fue del 2015 y que por lo tanto, así dice el demandado, existen dos fechas de vencimiento distintas que lo hacen incobrable? La respuesta, señor juez, es fácil y muy sencilla, y lo he dicho ya en esta audiencia. El deudor contrajo una obligación y suscribió, como ya lo manifestó en esta audiencia, el pagaré ya mencionado en blanco, y para ello suscribió una carta de instrucciones para el diligenciamiento de dicho pagaré. Fecha de instrucciones que fue suscrita el día 21 de febrero del 2011 y que fue reconocida en esta misma audiencia por el demandado Gerardo Hernández, en la cual autoriza al banco a llenar y completar los espacios en blanco del mismo con las siguientes instrucciones. Y me voy a permitir leer literalmente parte de la carta de instrucciones, en especial el numeral 3 que dice, abro comillas, el valor de los intereses del pagaré completado estará integrado por la suma que conjunta o separadamente se haya causado a cargo del deudor por conceptos de intereses remuneratorios y moratorios y que se encuentren pendientes de pago el día del diligenciamiento del título valor. Cierro comillas en este momento. El numeral 4 de la misma carta de instrucciones que está en el expediente dice, la suma sobre el cual se cancelen intereses moratorios será aquella que por concepto de capital se adeude en la fecha en que se ha completado el pagaré. Cierro comillas. Y el numeral 6, que es importante, dice que la fecha de creación será aquella en la que se completen los espacios en blancos o dejados en el título para convertirlo en título valor. Asimismo, este será exigible a la vista en las fechas indicadas por el Bancolombia. Cierro comillas. Por lo tanto, señor juez, al yo manifestar en el escrito de corrección de la demanda que el demandado se encontraba en mora desde el 3 de octubre del 2014, no significa que yo le estoy dando una fecha de vencimiento distinta al pagaré, sino que simplemente es la fecha que se toma para liquidar los intereses debidos y que se liquidaron en el pagaré por la suma de 4.138.554 hasta la fecha de creación, que según las instrucciones del pagaré, de la carta de instrucciones dada por el deudor, fue la misma fecha en que se llenó el pagaré, que fue el 18 de febrero del 2015. Esa es la explicación, señor juez. Y con relación al pagaré 6780091960, afirma el demandado que solo se le debe un interés remuneratorio de la cuota de 1.157.941 y no del total, y que no se le debe la suma de 3.114.953 de intereses. También es un error, señor juez, del demandado, y lo explico de la siguiente manera. En el pagaré se pactó que se pagarían la suma de 48.673.580 pesos de capital. Pagaron 60 cuotas iguales de 1.157.941, que comprendían capital e intereses cada cuota, siendo la primera pagadera el 25 de septiembre del 2014. Y el demandado dejó de cancelar las cuotas desde el 27 de octubre del 2014. ¿Por qué 27 y no 25? Porque el 25 de octubre del 2014 cayó sábado, 26 domingo, entonces el 27, que es el siguiente día hábil, es el que se coloca. 27 de octubre del 2014 es la fecha en que el demandado incurrió en mora en el pago de las cuotas de este pagaré. Y si la demanda se presenta en el mes de marzo del 2015, como está presentada, es claro entonces que se deben intereses moratorios por cada día de retardo a la tasa del 25.4%, que fue la tasa pactada dentro del pagaré, sobre la totalidad del crédito,
por los días que lleve en mora. Y de ahí sale la suma de 3.114.953 de intereses de mora. Este pagaré no fue llenado en blanco, este pagaré fue llenado totalmente junto con el demandado. Y por último, en cuanto a que no se ejerció la cláusula aceleratoria que manifiesta el apoderado de la parte demandada, que es una de las excepciones, solo me toca manifestar a su señoría y con el respeto que me merece mi contraparte, que esa afirmación no es real, ya que si se revisa la demanda en los hechos 3 y 4 de la demanda, de manera expresa manifesté que por no haber cancelado las cuotas se presentó el fenómeno de la mora y por lo tanto se hicieron exigibles todas las obligaciones y que mi mandante, Bancolombia, ejercía la cláusula aceleratoria apartada en los mencionados títulos valores. Me voy a permitir leer el hecho tercero y cuarto de la demanda que dice: al llegarse a los plazos anteriormente señalados, la parte demandada no canceló oportunamente los mismos, presentándose así el fenómeno de la mora en el pago de las obligaciones, con lo cual se hicieron exigibles todas las obligaciones. Y el hecho cuarto establece: Bancolombia se reservó en el respectivo pagaré la facultad de exigir la parte faltante y o la totalidad de las obligaciones en el evento de existir mora en el pago, cláusula aceleratoria, derecho que ahora ejerce mi mandante al haberse colocado en mora la deudora en la forma que se expresa. Por lo tanto, es claro que mi mandante y particularmente el suscrito como apoderado del Bancolombia sí hizo uso de la cláusula aceleratoria y así lo dijo expresamente en la demanda. Por todo lo anterior solicito a su señoría se dicte sentencia declarando no probadas las excepciones presentadas por la parte demandada y se ordene seguida adelante la ejecución contra los mismos. Muchas gracias, señor juez. Terminada la intervención de la parte actora, se concede a continuación el uso de la palabra al vocero judicial de la parte demandada con la misma finalidad. Muchas gracias, señoría. Nosotros nos preguntamos, mi cliente y el suscrito, ¿qué deuda está cobrando la entidad financiera? Si es un mutuo o es una deuda que proviene de un pagaré, de un título valor. Y a mi juicio, la entidad financiera, con todo respeto, desconoce la calidad de uno y otro. Podemos decir sin temor a equívocos, ninguno, de que el título valor, y eso lo digo como un inicio teórico que nos va a dar la respuesta de por qué de nuestras excepciones. Los títulos valores no son negocios jurídicos, es muy claro. Los títulos valores en el Código de Comercio vienen establecidos en el título tercero del libro tercero, que se denomina títulos valores, y el libro tercero se denomina bienes mercantiles. Cuando uno y esta no es mi tesis, es la tesis de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho con total claridad que una cosa es el negocio jurídico mutuo y otra cosa es el título valor, bien mueble mercantil que se está cobrando en este proceso. Cuando uno habla de que es un bien mueble mercantil, estamos hablando de algo sustancialmente diferente al negocio jurídico causal. Tan es así que el negocio causal se separa del bien mueble mercantil título valor. Entonces, el Código de Comercio señala como definición del título valor un requisito básico para tenerlo en cuenta. Artículo 620. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán efectos en el previsto cuando contengan las menciones y en los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Siendo así, uno no entiende de entrada lo siguiente: pagaré 20-12-890. Si ustedes observan, tiene una fecha de creación, 18 de febrero de 2015, y una fecha de exigibilidad, 18 de febrero de 2015. O sea, yo no sé si se creó antes, se creó después. Uno no entiende si la fecha de creación es la misma del título. No sé en qué momento
si se exige antes de la creación o después de la creación. Eso allí hay una confusión en cuanto al tema que lo hace, a mi juicio, incobrable. Pero a renglón seguido, uno se inadmite la demanda, se pide corrección y el doctor aquí presente dice: los títulos se hacen exigibles a partir del 3 de octubre del 2014. O sea, estamos hablando del pagaré 2012-890. Supuestamente la fecha de creación es 18 de febrero de 2015 y la fecha de exigibilidad es la misma fecha, pero que además este título, bien mueble mercantil, autónomo, con el rigor que se rige por las reglas del rigor cambiario, se debe desde antes, desde 2014. Total, es una regla, un señalamiento totalmente diferente a las reglas del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque usted, el mismo deudor lo ha dicho: yo sí tengo un negocio jurídico de mutuo con ellos, suscribí unos títulos valores, pero lo que me están cobrando aquí no es el negocio jurídico causal, lo que me están cobrando aquí es el título valor 2012-890, ¿ya? Si ustedes querían acumular en el título todas sus deudas, las que él tenía con ustedes, debieron consignarlo en el título valor, ¿ya? Pero no lo hicieron. Empezó a regir la exigibilidad y la creación del título a partir de una fecha distinta a la que ustedes están diciendo. Por lo tanto, primero, existirían entonces dos fechas de creación, porque o lo debe el 18 de febrero de 2015 o lo debe desde antes. Y el título lo hubieran llenado con una fecha distinta entonces de exigibilidad y de creación, pero lo hicieron totalmente, contrario a las reglas del rigor cambiario. Porque cuando yo leí el artículo 621 están señalando una regla de oro básica, que es la regla del rigor cambiario. El rigor cambiario es el que señala cuándo produce efectos jurídicos un título valor. Y estamos viendo que supuestamente, y según este bien mueble mercantil, debía producirlos, a pesar de la contradicción de fechas que tiene, a partir del 18 de febrero del 2015, y con eso nos están cobrando unos intereses moratorios y unos intereses remuneratorios de algo que no es el título, ¿ya? Porque el título es una cosa y el negocio que está allá es otra cosa, que para poder cobrarlo acá, debían llenarlo conforme a las instrucciones realizadas por el aceptante, el que aceptó la obligación cambiaria. Eso como primero. Otra cosa, es a mí un desatino total. Una cosa son intereses remuneratorios y otra cosa son intereses moratorios. El interés remuneratorio es la utilidad que produce un negocio. Y el interés moratorio es la indemnización, según el artículo 1617 del Código Civil, la indemnización por la mora de sumas dinerarias. ¿Ya? Pues, si ustedes están diciendo que está en mora desde el 2014 y el título se está cobrando desde el 2015, ¿qué interés remuneratorio entonces están cobrando? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Si en el interés... Y eso fue, su señoría, fue lo que acabó con la LUPAC, que en el interés remuneratorio, en el interés moratorio, va implícito un rubro de actualización de dinero. Le están cobrando 3 veces lo mismo, su señoría. Eso como segundo. Nosotros entonces, sobre el título 2012-890, tiene una fecha de creación y una fecha de exigibilidad igual. No sabemos entonces cuándo se hace exigible el mismo, ¿ya? Si lo llenaron a la 1 de la tarde, lo crearon a la 1 de la tarde y se debía hacer exigible al minuto siguiente, no quedó dicho. Entonces no sabemos, tenemos una fecha de creación igual a la de exigibilidad y tenemos una declaración del banco diciendo que se debe desde el 2014. A mi juicio, esto es una confusión total que torna incobrable el título de valor para mi cliente. Mi cliente no entiende desde cuándo debe. No entiende desde cuándo debe. Si lo crearon el 18, lo Gracias, señoría. Entonces, eso sobre el primer título valor
que lo hemos dicho con total claridad. El título es, a mi juicio, incobrable, primero por la fecha de creación y fecha de civilidad que se pone en el mismo, llenado por ellos, que supuestamente conforme a unas instrucciones que leyó el doctor. Segundo, la fecha de moratoria que dice el doctor de 2014 es una fecha de alguna obligación que tendrá el señor, pero no la del título. Por lo tanto, no se puede cobrar como intereses remuneratorios y mucho menos como intereses moratorios de algo que no se debe. Ya, si no se debe, ¿cómo me van a cobrar el 2014 una obligación que es algo diferente? O sea, le digo con franqueza, señores bancos, es que ustedes debieron llenar bien el título y no lo hicieron. Debieron recoger bien las obligaciones, no lo hicieron y lo hicieron mal. Y le están cobrando un título que el señor no entiende que debe pagar. Así de sencillo. Como segundo, el pagaré 67.800, 919.690. Y quiero insistir en algo. Cuando el juzgado inadmite la demanda, cuando el juzgado le da la oportunidad procesal al ilustre colega, él dice que desde el 3 de octubre de 2014 se deben todas las obligaciones. El juzgado lo admite así y profiere un mandamiento de pago con base en esa cuestión. Y por eso llamo la atención sobre ese punto. El otro tema es el otro pagaré. El pagaré dice, debiendo pagar el 25 de septiembre de 2014. El doctor dice que debe desde el 3 de octubre de 2014 y cobra un interés remuneratorio, ni siquiera moratorio, remuneratorio de, permítame su señoría, de 3.114.953 y nada más debía un mes. ¿Ya? Según el título valor. Según el título, porque la autorización que dio el señor para llenar el pagaré, dijo, señores, reúnanme todas las obligaciones que yo pueda tener y me las condensan en el título valor. Y fijen ustedes la fecha de creación y fijen la fecha de exigibilidad del título valor. O sea, si ustedes creían que podían cobrar todas las deudas moratorias, toda la mora remuneratoria, moratoria, en el pagaré, debieron decir, se crea en tal fecha y a partir de aquí me deben tanto. Ojo, y eso significa además que están capitalizando una suma que no pueden capitalizar por orden mismo del Código de Comercio. Leo el artículo que señala tal conducta. Permiso, doctor, qué pena. Bueno, la norma, aquí dice la norma. Cuando en los negocios mercantiles debe pagarse el registro de un capital sin que especifique por convenio, ese será el bancario urgente. Dice, intereses pendientes, no producirá interés sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que uno y otro se trate de intereses debidos con un año de anterioridad. O sea, si se cobra en el título, el 886 nada más señala cuándo puede cobrarse. Y ustedes realmente, doctor, lo que están haciendo es un asalto al deudor. Están cobrando una deuda que no se está discutiendo aquí, que es la deuda del mutuo. Están cobrando un título con fechas de creación y exigibilidad el mismo día. Cobran otro título con una fecha de creación y exigibilidad con un mes de diferencia, pero que al momento de corregir la demanda señalan una fecha diferente y le cobran intereses remuneratorios, intereses moratorios y acumulan los mismos, ¿ya? Sin siquiera tener en cuenta las reglas del Código Civil, del Código de Procedimiento, del Código de Comercio, ni del Código Civil. El Código Civil es el que señala en el 1617 cuándo se cobran intereses moratorios. Y el Código de Comercio también señala cuándo se pueden cobrar intereses moratorios y intereses remuneratorios. Entonces, yo pido, su señoría, que el primer título realmente no puede cobrarse. Es imposible cobrarlo porque la fecha de creación y exigibilidad están coincididas en un mismo punto y no se sabe cuándo se debe, desde qué momento se debe. Y eso rompe el rigor cambiario que señala el
el código de comercio. O sea, y además las exigencias mismas del pagaré que se deben contener. Segundo, los señores cobran intereses moratorios, remuneratorios de una fecha que no contiene el título, son fechas anteriores. Eso no sé de dónde sale, deberían estar en el título y la pusieron por fuera del título. Cobran intereses moratorios con remuneratorios acumulados, cuando no se pueden acumular porque el interés moratorio lleva implícito el rubro de actualización de dinero y de utilidad, y eso no se puede cobrar. La única tasa que es tasa pura de interés es la que señala el Código Civil en el artículo 1617, que es 0.5% mensual o 6% anual. Lo dice la Corte Suprema de Justicia en reiteradas jurisprudencias, y los invito, banco, para no seguir haciendo estas mismas abusos contra un usuario indefenso, porque ustedes están en una posición dominante y nosotros estamos en una posición de indefensión frente a los bancos. Entonces yo, su señoría, pido que se declaren probadas las excepciones, porque fungen y se desprenden de la sola lectura de los títulos, de su redacción y de la misma demanda y de su corrección. Entonces pido que se tengan por probadas de los documentos que están aportados la excepción 4 del 784, que el pagaré 2012-890 no se puede cobrar ya que su vencimiento se dio antes de su creación y existen dos fechas de vencimiento distintas que lo hacen incobrable. La de pagaré 67-800, 919-60, que se cobran intereses de remuneratorios inexistentes según el mismo título. Y además, sobre la cláusula aceleratoria, para concluir, su señoría, el doctor lee los numerales 3 y 4 de su texto, de su libro introductorio. Presenta 4 títulos valores, su señoría, para cobro, para recaudo ejecutivo. O sea, cada pretensión es una pretensión autónoma, porque cada título valor es como dije, un bien mueble mercantil, y como es un bien mueble mercantil es autónomo delante de los demás. Que usted acumule, que usted sume después es una cuestión diferente, pero cada pretensión es una pretensión autónoma. Y usted dice, Bancolombia se reservó en el respectivo pagaré la facultad de exigir la parte faltante y o totalidad de las obligaciones en el evento de existir mora en el pago. Pone entre paréntesis, cláusula aceleratoria. Derecho que ahora ejerce inmanente al haberse colocado en mora el deudor en forma que se expresa. Doctor, dígame, ¿de qué título está ejerciendo usted la cláusula aceleratoria? ¿Del 12-890? ¿Del 67-891-690? 91-19-60? ¿O de todos? Ni de todos, ni de ninguno en particular. Entonces, doctor, yo considero que, primero, por la confusión que existe en los plazos, no sé qué cláusula aceleratoria ni cómo la pueden ejercer. Porque si usted observa, el pagaré se creó, ojo, doctor, se creó el mismo día que supuestamente se hizo posible. ¿Qué cláusula aceleratoria vamos a ejercer? Si no se está, el pagaré no dice que se pague por plazo, el pagaré. Y el otro también, al mes siguiente. Entonces yo digo, bueno, de cláusula aceleratoria está hablando el doctor. Y además, las hace tan genéricas, o dice tan genérico el texto, que no sé de cuál esté hablando. Si de uno solo de los pagarés, de todos, o de alguno en concreto, mi doctor. Yo, su señoría... Doctor, se le acabó el tiempo. Bueno, pero ya para concluir, doctor. Se le acabó el tiempo, doctor, qué pena. Muchas gracias, señoría. Terminada la etapa de alegaciones, pasa el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda. Dentro del proceso ejecutivo mixto adelantado por Bancolombia S.A. contra Gerardo Hernández López, radicado 1300, 1310, 3001, 2015, 04300. Bancolombia formula demandas de ejecución con la finalidad de que se hagan exigibles a través del proceso ejecutivo 4 pagarés que se dice se encuentran sin pago y aporta los correspondientes pagarés como título de ejecución.
es básicamente en síntesis lo que pretende la actora con su demanda. A la demanda se le imprimió el trámite legal correspondiente. Como ya dijimos en esta audiencia, se agotaron las etapas respectivas y se fijó finalmente fecha para la celebración de la presente audiencia y nos encontramos en este momento en tiempo para decidir. El demandado, dentro de la oportunidad legal, formuló dos excepciones: la excepción de omisión de los requisitos que el título de valor debe contener y la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Fueron esas dos las excepciones formuladas por el actor. Los presupuestos procesales que deben ser revisados por el juzgador al momento de proferir sentencia, tales como demanda en forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, y la competencia, estima el despacho, se encuentran cumplidos, razón por la cual es viable proferir la sentencia de fondo. Nos encontramos frente a un proceso de ejecución. Conocemos que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil consagra que podrán ejecutarse todas las obligaciones que consten en documentos que provengan del deudor y que sean claras, expresas y exigibles. Asimismo, el artículo 780, numeral segundo del Código de Comercio consagra la acción cambiaria cuando la acción se ejercita por falta de pago o pago parcial del instrumento cambiario. Recordemos que el ejercicio de la acción cambiaria no es otra cosa que el ejercicio del derecho incorporado en el título, con la finalidad de que éste se haga efectivo. O sea, no es otra cosa que el ejercicio del derecho a cobrar el título. Ese es la acción cambiaria, y es precisamente lo que el actor está ejercitando en este proceso de ejecución, en la medida que los instrumentos que presenta como título de ejecución son pagarés que vienen regulados en el Código de Comercio como títulos valores. Igualmente, para efectos de la ejecución, le basta al actor simplemente señalar de que las obligaciones no se encuentran cumplidas, es decir, que se encuentran insatisfechas, que no han sido pagadas, porque tratándose de una negación indefinida, desde luego que no requiere prueba, tal como lo señala el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Le basta al actor entonces señalar que las obligaciones se encuentran incumplidas para que proceda a la ejecución. Es decir, lo que debe reunirse, los fundamentos de la ejecución para que la ejecución sea viable son, en primer lugar, que cumpla las exigencias, los títulos del artículo 488. Asimismo, estamos frente al ejercicio de la acción cambiaria, y en tercer lugar, que simplemente se mencione de que las obligaciones se encuentran incumplidas. Ello es suficiente para que se haga viable la ejecución. En nuestro caso, se presentan, como ya dijimos, como títulos de ejecución 4 pagarés. Estos pagarés, luego de ser examinados por el despacho, en principio encuentra que reúnen las exigencias del artículo 621 y 709 del Código de Comercio, razón por la cual en principio las pretensiones de la demanda son viables. No obstante, como quiera que en este proceso se han presentado dos excepciones, como ya dije, que son las excepciones de omisión de los requisitos del título de valor, que todo título de valor debe contener, y falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Se pasará el despacho a examinar estas excepciones. No obstante, es importante recordar también en este punto que el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil consagra una prohibición que voy a permitirme leer. El artículo 497, cuando habla del mandamiento ejecutivo, en su inciso segundo señala, este artículo fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010. Y este artículo señala que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento de pago. Con posterioridad no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título sin perjuicio del control oficioso de legalidad. Al examinar el contenido de las excepciones que vienen propuestas, estas excepciones en realidad están atacando son las formalidades del título. De manera que, en principio, la parte demandada, al momento de formular sus defensas, debió en primer lugar interponer recurso de reposición contra el mandamiento de pago para alegar la falta de requisitos del título. No obstante, al examinar el expediente se observa que esta actuación no fue formulada. En principio podemos decir que estas defensas como tales que atacan los requisitos del título no es viable entonces formularlo por vía de sección de mérito para que sean estudiadas al momento de proferir la sentencia, porque existe esta limitación. Y mucho más si nosotros examinamos el Código General del Proceso, cuando el Código General del Proceso es mucho más estricto en ese aspecto. El Código General del Proceso también se ocupó de reproducir esa norma de la Ley 1395, el artículo 29 de la Ley 1395-2010, en el artículo 430 que habla del mandamiento ejecutivo. El inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso señala: los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no hayan sido planteadas por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuera el caso. Entonces, nos encontramos inclusive que el Código General del Proceso es mucho más estricto en relación con el punto, en la medida que le prohíbe al juez que se pronuncie sobre aspectos formales del título cuando quiera que ya se superó la etapa para atacarlo mediante recurso de reposición. En principio ya sería suficiente para despachar negativamente las excepciones de mérito propuestas. No obstante, como quiera que estamos aplicando Ley 1395-2010, el despacho procederá, como lo indica el artículo 29 de la Ley 1395-2010, conserva todavía el juez la facultad oficiosa. En ese sentido, procederá el despacho a examinar si ciertamente tales, falta de formalidades del título se encuentran presentes. Para ello, el despacho, en primer lugar, procederá a examinar los fundamentos en que trata la excepción. Estamos hablando de falta de requisitos del título. Estamos frente a 4 pagarés. Desde luego que las formalidades del título encontramos formalidades generales, que son las consagradas en el artículo 621, y formalidades especiales del pagaré, que son las consagradas en el artículo 709. Artículo 621, Código de Comercio, nos señala como requisitos indispensables de todo título la mención del derecho en que el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Al examinar los pagarés que se militan en el expediente, no hay ninguna duda de la existencia de estos requisitos, tanto la mención como la firma de quien crea el título, que en este caso proviene del demandado, quien fue quien suscribió el título del pagaré. Por demás, recordemos que los títulos valores gozan de presunción de autenticidad. Se puede demandar ejecutivamente a través de ellos de vieja data. Antes de que comenzaran las reformas a la autenticidad de los títulos valores en general, ya se conocía que los títulos valores podían ser ejecutados sin necesidad de reconocimiento previo. Es decir, había una presunción legal, pero como presunción legal que era admitida prueba en contrario. En todo caso, en nuestro caso es claro que la parte demandada en ningún momento tachó de falso el documento, nunca controvirtió la firma, de manera que estamos frente a documentos ciertos que al no haber sido tachados son auténticos. Entonces,
Estos dos requisitos consagrados en el artículo 621, al ser confrontados con los títulos valores que obran en el expediente, se encuentran en esos requisitos. Y pasemos ahora a continuación a verificar los requisitos especiales consagrados en el artículo 709. El artículo 709 consagra 4 requisitos: la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y la forma de vencimiento. Luego que nosotros revisamos los títulos valores que se encuentran adosados al expediente, encontramos de su texto, como ya los estudió el despacho, que ciertamente se encuentra la promesa de pagar una suma de dinero proveniente del demandado. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago también se encuentra. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador se señala que es a la orden en cada uno de los pagarés. Y la forma de vencimiento también se encuentra sin ninguna duda en el texto de cada título, la forma de vencimiento de cada uno de los títulos. Bien, entonces en principio podemos decir que los títulos contienen todos los requisitos que les exige la ley. Cosa distinta sí es que de alguna manera, como lo afirma el demandado, haya de pronto a su juicio una incongruencia entre lo que dice la corrección de la demanda y el título. Son cosas distintas. Los requisitos del título allí están, no hay ninguna duda de que los títulos se encuentran completos y tienen todos sus requisitos. Con respecto a eso, el despacho no tiene ninguna duda. Ahora, realmente el planteamiento de las excepciones de mérito tiene más que ver con la incongruencia que se mencionó en su momento y que tiene que ver con la mora que se indica en la corrección de la demanda y con los vencimientos de los pagarés. Es un asunto que más ataca es a la carta de instrucciones como tal, porque en principio, como ya dije, los requisitos están cumplidos. Entonces, el demandado señala que por ejemplo, con respecto al pagaré 201-2890, que una cosa es la mora que se indica en la corrección de la demanda 3 de octubre de 2014 y otra cosa la fecha de creación y vencimiento, que es de 18 de febrero de 2015. A su juicio, hay una incongruencia en la medida en que la mora comienza antes de la fecha de creación del pagaré. Es esa, de alguna manera, la inconformidad del demandado, que repito, en nada desmerece los requisitos del título que, como ya vimos, se encuentran completamente cumplidos. Bien, con respecto a ello, hay que decir que con respecto al pagaré que venimos examinando, que es el 201-2890, que ciertamente existe en el expediente adosada una carta de instrucciones. Carta de instrucciones que fue puesta a consideración del demandado y señaló que ciertamente sí fue suscrita por él. Luego entonces hay que tener entendido que su contenido es igual cierto que su firma. En el numeral 6 de la carta de instrucciones que me permito leer, señala: la fecha de creación del pagaré será aquella en la que se completen los espacios en blanco dejados en el título para convertirlo en título de valor. Asimismo, este será exigible a la vista o en la fecha indicada por el banco. Sin lugar a dudas que es el mismo demandado quien suscribió la carta de instrucciones y señaló cómo debían llenarse el correspondiente pagaré, desde luego porque el pagaré fue llenado en blanco, fue expedido en blanco, como también lo reconoció el mismo demandado aquí al momento de la práctica del interrogatorio. Luego entonces es claro que el banco tiene la potestad de llenar el título conforme a la carta de instrucciones. Cosa distinta es que el pagaré se llene en contravía de las instrucciones dadas por el demandado, por el suscriptor del título. Ya es una cosa distinta. Si el banco contraviene las instrucciones dadas por el demandado al momento de llenar el título, indudablemente que allí sí estaríamos hablando de que se ha incurrido en una falsedad de tipo ideológico con respecto
al contenido del título, por cuanto no serían veraces las declaraciones que allí se encuentran señaladas. Sin embargo, es claro que el mismo demandado autorizó al banco para que llenara el título. Debemos recordar que cuando se contraviene la forma como se llena un título, la carga de probar que no se ha llenado de manera correcta es del demandado. En la medida de que, como ya dijimos, se presume que los títulos valores son auténticos, como en este caso quedó claro que sí lo son. Entonces, con respecto al vencimiento, es claro que la fecha en que se colocó en el título es precisamente la fecha autorizada por el demandado, porque fue el mismo demandado el que señaló que sería la fecha en que se llenen los títulos. Por lo tanto, no encuentra el despacho que exista realmente algún hecho que pueda demeritar la forma como fueron expedidos los títulos en su momento. Tampoco de que los títulos no puedan ser cobrados por el hecho de que tengan como fecha de vencimiento 18 de febrero de 2015. En nada para este despacho contraría las órdenes dadas por el demandado en la carta de instrucciones. Con respecto al pagaré 67.891.960, hay que decir que con respecto a este pagaré no encuentra el despacho una carta de instrucciones que se haya adosado al expediente. No obstante, es claro para este despacho que la ausencia de una carta de instrucciones tampoco es un obstáculo para que un título que ha sido llenado en blanco, que ha sido expedido en blanco, que ha sido otorgado en blanco, no pueda ser utilizado y no pueda ser llenado por su tenedor. Realmente la ausencia de una carta de instrucciones no impide el llenado del título. Además, la carta de instrucciones, con respecto a una carta de instrucciones, la ley comercial no estipula una formalidad especial para que se pida una carta de instrucciones. La ley comercial no señala que la carta de instrucciones tenga que ser expedida por escrito. No, la carta de instrucciones puede ser también acordada de manera verbal entre las partes. Como ya dijimos, ausencia no le resta en ningún momento el valor o la calidad de ejecutivo del título. Desde luego que, como ya dije, aquí opera la inversión de la carga de la prueba. Si el demandado considera que el título no fue llenado conforme a las instrucciones dadas, corresponde a él probar, en primer lugar, que el título fue expedido en blanco. En segundo lugar, probar que se expidió una carta de instrucciones. Y en tercer lugar, probar cuáles fueron las reglas de esa carta de instrucciones, cuáles fueron las instrucciones que se dieron para que se llenara el título. En nuestro caso, al descender al expediente no encontramos realmente ningún documento, ninguna prueba que pueda de alguna manera señalarle al despacho cuál fue esa carta de instrucción que en su momento fue expedida por el demandado o fue acordada por las partes intervinientes en la creación de este título de que venimos hablando. No hay realmente ninguna prueba. Es decir, el demandado no cumplió con la carga probatoria que correspondía con respecto a la prueba de las instrucciones que debían darse con respecto a este tipo de pagaré para su llenado por parte del banco que era su tenedor. Además de ello, recordemos que el demandado en ningún momento ha tachado el título, ni tampoco en ningún momento contraviene el título, ni en su firma ni en su contenido. O sea, en ningún momento ha señalado que este título sea falso. Por el contrario, con respecto a ello guardó silencio, lo que le dio más autenticidad al título. Con respecto a lo dicho, debo decir que existen varias sentencias de la Corte, por ejemplo, para señalar la sentencia T673 de 2010, la Corte Constitucional, señalando o que se utiliza como fundamento de los argumentos que ya fueron dichos por el despacho. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 15 de diciembre de 2009, expediente número 5001-2203-000-2009-00-629-01, siendo magistrado ponente Jaime Alberto Arrula Paucar. También podemos citar en ese mismo sentido
Providencia del 30 de junio de 2009, proceso número T 05001-2203-000-2009-00-27301, que precisamente habla sobre la carga de la prueba en materia de lo relativo a la carta de instrucciones y al llenado de los títulos por parte del demandado. Carga de la prueba a cargo del demandado. Entonces, en ese sentido, el despacho considera que los títulos que se vienen examinando cumplen con todas las exigencias legales. Ahora, con respecto al otro punto que también se discute, que habíamos dicho que era objeto de investigación, es el punto relativo a la carta, a la aceleración del plazo. Pues cada uno de los pagarés que se tienen aquí consagran la cláusula de aceleración del plazo, es decir, facultan al tenedor para hacer efectivo todas aquellas cuotas que no se encuentren vencidas para acelerar el plazo y cobrar la totalidad de la obligación, no solamente de aquellas que hayan vencido de acuerdo con las fechas correspondientes. Y por demás, también decir que hay que tener en cuenta que cuando se va a examinar una demanda, la demanda hay que mirarla en su contexto, hay que mirarla de manera integral. Desde luego que cuando nosotros miramos el contenido de la demanda, no queda ninguna duda para el despacho de que se está adelantando la ejecución con fundamento en esas cláusulas aceleratorias, por cuanto se está cobrando la totalidad del crédito y no solamente se está cobrando las cuotas que se encuentran en mora. Es claro para el despacho de la lectura de la demanda que es indudable que se está haciendo uso de la cláusula aceleratoria, independientemente de que la alusión que se hace en el hecho cuarto de la demanda con respecto a la cláusula aceleratoria, se pueda pensar que se hace solo con respecto a un pagaré y no con respecto a los demás. Por lo tanto, para este despacho se estima que los títulos se encuentran ajustados a derechos, son perfectamente ejecutables y al mismo tiempo se está haciendo uso de la cláusula aceleratoria. Con respecto a lo que tiene que ver con el cobro simultáneo de intereses de plazo, intereses moratorios, es claro para este despacho que son excluyentes. No puede cobrarse intereses de plazo o intereses moratorios al mismo tiempo por su propia naturaleza. Desde luego que el interés remuneratorio es el que se cobra durante el plazo y pretende remunerar el capital que se presta. Indudablemente que así es. Y desde luego que la mora comienza a correr a partir del vencimiento y no pueden cobrarse simultáneamente. Por eso, al momento de proferir la correspondiente sentencia, el despacho ordenará que en el momento que se practique la liquidación y que se presente la liquidación, deberán hacerse las exclusiones correspondientes con la finalidad de que no aparezca en esta liquidación simultáneamente cobrados intereses de plazo e intereses de mora. Por lo expuesto, el Juzgado Primero Civil de Circuito de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas omisión de los requisitos que el título debe contener y falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción presentada por la parte demandada. Segundo, seguir adelante la ejecución conforme a lo ordenado en el auto de 7 de abril de 2015, mediante el cual se profirió mandamiento de pago en este proceso. Tercero, liquídese el crédito conforme a lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Para la liquidación de los intereses se tomará en cuenta los intereses establecidos por la Superintendencia Financiera. En este se advierte a la parte ejecutante que al momento de elaborar la correspondiente liquidación del crédito deberá determinar que no existan cobros simultáneos de intereses de plazo e intereses de mora. Cuarto, condénese a la parte demandada a pagar las costas del presente proceso.
Señálese a agencias en derecho en la equivalencia del 11% sobre el valor que arroje la liquidación del crédito. Por secretaría se harán las tasaciones correspondientes. Ordenar que los bienes embargados y secuestrados dentro de este proceso se destinen al pago de la obligación previo a los avalúos correspondientes. A continuación se otorga el uso de la palabra a las partes con la finalidad de que si a bien lo tienen formulen los recursos que sea de su interés. Parte actora. La parte demandante no tiene recursos que presentar, señor juez. Gracias. Parte demandada. Señoría, interponemos recurso de apelación para sustentar. Bueno, nosotros hemos sido sumamente claros en cuanto al Doctor, tema de... Todavía no he conseguido el recurso. Espera un momento. En vista de que la parte demandada ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia proferida por este despacho, se concede en el efecto devolutivo. Se remitirá por secretaría el expediente original para efectos de que se surta la alzada. Gracias, señoría. Nosotros hemos sido... bueno, hay algo en que señoría no se pronunció, pero lo haremos también en materia de esta apelación. El tema de... Nosotros creemos que si el pagaré tiene fecha de creación y fecha de vencimiento en igual fecha, nosotros creemos que lo hace... no tiene la fecha, no reúne los requisitos porque debe ser una forma de vencimiento y la creación del título con el vencimiento hay una confusión que se torna en el pagaré. No se puede poner como fecha de creación la misma de la fecha de vencimiento. Primero. Segundo, en la corrección de la demanda se dijo que la deuda empezaba a correr a partir de 2014 cuando en el pagaré se señalaba como fecha de exigibilidad en el 2015, que independientemente que se hubiera llenado conforme a la carta de instrucciones anexa al pagaré, la misma debería empezar a correr desde el momento en que empezó a hacerse exigible. Y al parecer, su señoría no dijo nada sobre ese punto. Pareciera que si se hace exigible conforme al auto que hoy se puede tornar en firme, se empezaría a cobrar a partir de el 2014. Digo el auto señalado, disculpe señoría, porque no lo tengo a la mano, el auto de mandamiento de pago en el cual se dice que se corrige la demanda y se empieza a deber el título a partir del 2014. Uno diría, si el título hoy dice el numeral E del mandamiento de pago corregido, dice la suma de 63.255.487 en mora desde el 3 de octubre del 2014, pagaré número 2012.890. Si el pagaré está llenado conforme a las instrucciones señaladas por el señor Gerardo, el pagaré dice que se hizo exigible el 18 de febrero del 2015, pero el mandamiento de pago dice que no se hizo exigible desde el 18 de febrero del 2015, sino que se hizo exigible desde mora desde el 3 de octubre de 2014, pagaré 201.2890, y el mismo pagaré señala en su fecha de exigibilidad el 18 de febrero de 2015. O sea, no sé entonces cómo se puede mantener en firme un mandamiento de pago que señala una fecha de exigibilidad diferente a la señalada en el título valor llenado por ellos. O sea, nosotros podemos dar una carta de instrucciones por los títulos en blanco. Nosotros podemos suscribir títulos en blanco, con espacios en blanco o con totalidad en blanco. Pero la carta de instrucciones es para llenar el título valor, no para
realizar o porque en la demanda el demandante pueda escoger la fecha que quiera para hacerla exigible. Si el demandante escogió en el título valor una fecha para hacerlo exigible, en el 2012-890 lo hizo, que fue el 18 de febrero de 2015. Pero en el mandamiento de pago que hoy quedaría vigente, se señala como fecha de exigibilidad del mismo el 3 de octubre del 2014 y no entendemos las dos fechas de exigibilidad, tanto del pagaré como de que señala el auto del mandamiento de pago que se debe el mismo. Entonces, el señor juez debió, si en efecto iba a dejar en firme o iba a denegar las excepciones, su señoría debió decir: modifíquese el mandamiento de pago que señala una fecha de exigibilidad ajena al título valor, y debió señalar entonces que a partir del 18 de febrero de 2015 era que debía empezarse a cobrar tal título valor y por lo tanto los intereses moratorios que a partir de allí se empezaban a cobrar. Pero su señoría dejó vigente el mandamiento de pago, está dejando vigente dos fechas diferentes de exigibilidad: la fecha del 18 de febrero del 2015 y la fecha del 3 de octubre del 2014 del pagaré 2012-890. Primero. Segundo, nosotros insistimos, los títulos valores tienen además un requisito básico, que es su contenido es la exigibilidad del mismo. Dice el pagaré. Forma de vencimiento del mismo. Si el pagaré señala el vencimiento, una fecha cierta, o sea, un plazo cierto, que es el 18 de febrero del 2015, y es el mismo día que se creó el 18 de febrero del 2015, y se exige el 18 de febrero del 2015, uno no sabe cuál es la fecha de exigibilidad y si se confunde con la fecha de creación. Hay una confusión que torna confuso para el deudor pagar dicho pagaré, porque no es lo mismo la fecha de creación a la fecha de exigibilidad, y por lo tanto violenta el artículo 709 que señala el tema del pagaré. Además, el título valor necesita tornarse exigible según las reglas del Código de Comercio. Necesita tornarse exigible, y si se señala la fecha de creación con la fecha de exigibilidad y se señala una fecha de exigibilidad diferente a la del título valor, el título valor no es exigible, y por eso considero que debe revocarse la decisión, porque el pagaré 2012-890 tiene dos fechas de exigibilidad. Tiene además una fecha de creación del 18 de febrero de 2015. Además, señor juez, él se creó el 18 de febrero de 2015. A partir de allí existe como obligación cambiaria. Y a nosotros se nos está dando un mandamiento de pago en donde la fecha de exigibilidad es anterior a la fecha de creación. O sea, se está diciendo que el pagaré se debe antes de creado. ¿Ya? Se está diciendo, por ejemplo, que está en moras del 3 de octubre del pagaré 2012-890, aquí señalado, y que hoy se mantiene incólume, se debe desde el 3 de octubre del 2014. O sea, que es exigible antes de existir como pagaré. Y el pagaré lo crea quien hace el pagaré, quien se obliga incondicionalmente a pagar.
Es el señor Gerardo. Dice, yo me lo debo y yo lo pagaré. ¿Ya? Y dijo, yo debo y pagaré, y creó el título a partir del 18 de febrero del 2015. Y el mandamiento de pago dice que lo debe, que ese título que no existía el 17, lo debía desde el 3 de octubre del 2014. O sea, a mi juicio, su señoría debió modificar, por lo menos si quería mantener vigente, debió modificar el mandamiento de pago y hacerlo acorde con el título valor, porque el título valor así tiene dos fechas de vencimiento diferentes, tiene una fecha de creación diferente a la fecha de vencimiento, la cual es anterior a su fecha de creación, la del creador del título. Primero, o sea, yo el segundo tema es que por esa presunción de autenticidad que tienen los títulos valores, tienen que tener la apariencia, ¿ya?, que señala la ley, lo que se llama el rigor cambiario. O sea, las menciones y los derechos que ahí se consagran tienen que decirse con precisión para que puedan circular de mano en mano. Entonces, si usted va a hacer un traslado de un título valor, usted se hace realmente inexigible, con dos fechas de exigibilidad, con una fecha de creación diferente a la fecha de exigibilidad. El otro pagaré, si lo puede ver su señoría, tiene hasta según este documento, tiene una fecha 25 de septiembre de 2014 y la fecha de exigibilidad que se señala es la de el 3 de octubre del 2014. Yo en ese punto creo que no se dijo, lo que se señaló en la providencia fue que no se podían acumular intereses moratorios con los intereses remuneratorios, pero nada se dijo sobre lo que era y desde cuándo se debía. Y ellos están cobrando intereses moratorios de remuneratorio a unas tasas inexistentes y nada se dijo, porque solamente supuestamente y según lo que hoy se define se debería un solo mes y a nuestro juicio no es la suma que dice deber el demandante. Por lo tanto, por mucho que la demanda se lea en su totalidad y en su integridad, de la misma se desprenden son confusiones para el demandado, en este caso su señoría. Además, la cláusula aceleratoria, bueno, independientemente que, como usted dice, este señor la hizo valer según su demanda, nosotros creemos que si usted ve, si el título se hizo exigible el 18, desde ese momento no hay cuotas a cobrar a futuro. Se están cobrando son cuotas hacia atrás. Entonces, la cláusula aceleratoria, ¿desde cuándo se hizo exigible? ¿Desde el 2014 o se hizo exigible desde el 18 del 2015, de septiembre del 2015? Eso es una confusión, totalmente. Si usted empieza a ejercer la cláusula aceleratoria desde el 2014, que es una fecha totalmente inexistente en el título valor, o desde septiembre de 2015, que es cuando empieza a existir el título valor y hacerse exigible, desde ese momento, no desde antes. Entonces, ¿desde cuándo se ejercita la cláusula aceleratoria? ¿Desde el 2014? ¿Desde el 2015? Eso hay una confusión enorme en ese punto. Por lo tanto, el señor debía decirnos cuándo ejercía la cláusula aceleratoria, desde cuándo. No genéricamente, porque si usted ve que hay dos momentos de exigibilidad, pues ahí sí hay que ver desde cuándo va a ejercitar la cláusula aceleratoria. Si hay un plazo de exigibilidad del título valor y un plazo de exigibilidad del banco por fuera del título, hay que ver desde cuándo la hace valer, ¿ya? Entonces, por eso todo ese conjunto de situaciones que el señor juez no se ha referido, creo yo que tornan inviable el proceso ejecutivo y el cobro de los títulos valores en esta causa. Por lo tanto, pido
que al momento de definirse nuestra alzada sea revocado la decisión y sea atendida conforme a las súplicas que hacemos. Señoría, muchas gracias. Terminada la intervención de la parte demandada, damos por concluida esta audiencia y siendo hoy 15 de marzo de 2016, 11:05 AM.